Ajá. Predicar el evangelio, a toda criatura. Enseñándoles Que guarden estas cosas. la cosa que he enseñado. Exactamente. Y después de eso que dice, y estas señales seguirán. Exacto. A los Primero que tú creen. tienes que predicar y enseñarles. Y Exacto. después habrán señales. Entonces no podemos cambiar No, pero es que las señales. Vamos con señales. Espérate. Aquí hay lo que. Porque Óyeme, óyeme. las señales Mi siguen. bro, al que yo predica. soy anti-manipulación espiritual al 100%. A mí nadie me puede venir con eso. Que aquí hay alguien. Oye, usted profeta de que. ¿Cuándo usted? Bendiciones, mi gente de Black Network. Una vez más estamos aquí para compartir con ustedes temas de interés cristiano, temas de edificación. Y hoy tengo el honor de tener en esta cabina 2 estrellas. Yo conocí uno de ellos en Dominicana, el otro me lo había mencionado bastante y hoy lo tengo aquí. Pero más que la bendición de tener esos dos personajes, tengo un público hoy que nos acompaña. Quiero un fuerte aplauso para los muchachos. Quiero bendecir su vida y quiero decirle algo, se lo voy a decir en público y esto va a quedar para la historia. En Dios no hay casualidad. Así es. El que ustedes estén sentados hoy, que vinieron, yo sé, con intención de su música y todo eso, pero el que escuchen esta palabra, el que estén con nosotros, no es casualidad. Les invito a que abran sus corazones, escuchen lo que Dios tiene para ustedes y conecten con la fe del Señor. Amén. Mis invitados, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Tengo a Milton. Muy buenas noches, Dios te bendiga y bendiga tu proyecto. Amén, mi hermano, amén. Es un honor estar aquí. Para mí. Créeme que creo que el Señor va a bendecir esto. Y a mí también y a cada uno de los que van a ver este video y a los que están aquí. Así es. Vamos a ser bendecidos. Tengo conmigo también a mi hermano Lógico. Hermano, tú sabes, vamos a repetir lo de Milton. Es un honor, un placer estar aquí. De verdad que me siento muy bendecido. Gracias por la invitación. Tú sabes que todo lo que sea para aportar, para sumar, para bendecir vidas, yo estoy ahí. Me alegro, me alegro. Tú Sí. sabes que cuando yo estaba en Dominicana, mi esposa siempre me decía, aquí está Lógico, te está esperando. Lógico se pregunta por ti. Pero Lógico yo no conozco, ¿verdad? Pero Dios sabe Sí. en sus planes lo que tiene para nosotros. Así Podamos es. estar aquí compartiendo este podcast es porque Dios lo ha permitido. Amén. Milton, un hermano que nos regaló también la vida, venimos de Dominicana compartiendo la música, la misma iglesia y nada, estamos aquí. Amén. Hace un tiempo nosotros, mi esposa y yo habíamos debatido un tema que hace mucho ha estado tocando mi corazón. Y cuando vengo a esta amada patria que Dios me permite venir, veo mucha necesidad de muchas cosas que pueden estar sucediendo en el pueblo cristiano. Y una de ellas era el por qué no se nota un avivamiento en España. Una patria tan grande, una patria de donde salió el evangelio, el cristianismo desde España se expandió al mundo y de repente veo que hay necesidad de muchas cosas. Y me echa esa pregunta, comienzo a investigar, a leer y hablamos de un tema, mi esposa y yo, hay un video por ahí, se lo dejamos por aquí, vayan a verlo, para que tengan la iniciativa. Y hoy yo invité a estos dos ilustres de la palabra. Tienen un tiempo ya en España y quién mejor que los que están en la casa para hablar de los problemas de la casa. Comienzo con Milton, Amén. mi querido. Bueno, este es un tema chocante para muchos cristianos que nos encontramos en España. Y más para el cristiano que llega a España, digamos, llegaste hace un mes y tú dices, estoy buscando una iglesia. Quiero ver si encuentro a Dios aquí como lo encontraba en mi país, cómo me comunico con las personas. Y te encuentras con ciertas realidades, pero esas realidades en sí no es del entorno, sino tuya también. Y aquí me enfoco, digo que es una realidad mía, porque yo también tengo que ver qué yo hacía allí, que también tengo que hacer aquí. Porque si Dios nos trajo a un lugar, es porque algo tenemos que hacer.
Y en el tema de España y el cristianismo, es verdad, sí, España jugó un papel predominante en lo que es la expansión del cristianismo como sí. Ahora bien, del evangelio, no. Porque una cosa es el cristianismo y otra cosa es el evangelio. Interesante. Pero ¿por qué tú dices eso? Perdón que te interrumpa. Déjame hacerte esa pregunta. ¿Por qué tú dices del evangelio no? Sí, ¿por qué? Porque el cristianismo, España, lo quiso imponer como una medida política a través de la iglesia en todas sus colonias. Hubo un tiempo que sí. Sí. Esa fue una de sus principales misiones. Ahora bien, En el tiempo, evangelio- en el tiempo de la incisión. sí, pero en la incisión, pero más adelante, cuando Isabel la Católica, que se colonizó América, Ujú. pues estos fue a implantar lo que el reino de España tenía. Pero ya la incisión existía. Ya. Exacto, pero aquí en España. Claro. Pero allí no fue tan fuerte como sucedió aquí. La historia española es otra historia, a nivel del cristianismo es otra historia a la que vivió América. Lo que pasa es que hay una ruta para hablar de cristianismo Ujú. y de colonización, Ujú. incluso de la misma Isabel que tú mencionas, hay que conocer la historia completa. Exacto. Recuerda que antes de que el evangelio, la cristianización Se comenzara expandiera. a expandirse, hubo una opresión de los musulmanes. Mm, ¿Verdad? Entonces, Sí. de ahí es de donde parte, 1492, Exacto. cuando Constantino, que es quien le da espacio y libertad Sí. a que los cristianos sean más libres, se comienzan a crear los concilios, las iglesias grandes, y de ahí entonces, 1492, con los viajes de Colón, es Exacto. que la cristianización se arranca. expande. Hacia América. Se hacia expande al América. mundo. Pero mira qué curioso. Mira lo que él dice. Se politizó el Ujú. cristianismo. Nosotros venimos de un país donde el cristianismo también está politizado. Exacto. Sí, real. Exacto. Y eso sin embargo, no ha impedido que el evangelio se propague. Exacto. Pero te voy a hacer una pregunta clave y con esto te voy a ayudar a entender lo que yo te quiero decir. La iglesia más antigua de la República Dominicana, que tú conozcas, República Dominicana, ¿qué edad tiene o cuántos años tiene que se fundó? La más antigua que tú conozcas. Evangélica, pentecostal, así, o bautista, que no sea católica. Yo te puedo decir dónde se fundó la primera iglesia. Tal vez la fecha que, no. que todavía exista, ¿eh? Existe, está en Samaná, esa Y tú me iglesia. dices, ¿cuántos años tiene? La iglesia tal, El tiene evangelio X. entró por San Pedro. Pero la iglesia. No, yo no hablo te de la pregunté iglesia. eso. Yo pregunté la iglesia que tú conoces más antigua en República Dominicana, ¿cuántos años tiene? Iglesias de Dios es el concilio más antiguo que hay. Pero ¿cuántos años tiene? No sé decirte qué cuántos años tiene. ¿Tú sabes cuántos años tiene la iglesia más Ni idea. antigua? No. ¿No? Ni idea. Ninguna iglesia en República Dominicana pasaba de 70 años. Concilio Creo- o iglesia. creo- Concilio, que concilio sí, ¿eh? puede ser, pero iglesia ninguna. 70 años. Porque para hablar de iglesia, Y República estamos hablando de Dominicana. concilio, ¿eh? Iglesia y concilio, porque los concilios fueron los que. Pero recuerda las que los iglesias. concilios no precisamente nacieron en República Dominicana. No. Porque entonces, si Sí, si no, hablamos, no. si hablamos de la edad de un concilio que vino de otro sitio, podemos hablar de muchos años, pero no allí. Yo hablo de allí. Es que allí tienen más de 70 cristianos, la evangélica, ¿eh? Sí, sí. Ahora, Tiene más de lo que pasa es que Pero ¿sabes por qué yo hago esa el término pregunta? iglesia abarca demasiado. Sí, Iglesia sí. No, pero- cristiana o iglesia católica. Yo hablé de iglesia Decía- cristiana, no católica en Vale, específico. vale. Yo te digo Sí. porque aquí hay una iglesia que yo estuve visitando esa iglesia que tiene casi 160 años, evangélica aquí. ¿Me entiendes? O sea, Sí. ¿por qué te digo eso? Porque cuando hablamos de Pero sí, avivamiento, sí, espérate, disculpa. Yo creo que tiene que haber una iglesia más vieja de 70 años. Más, porque la mucho batalla de más, la fe más. tiene 60. Tiene 60, sí. 50, 60 y 60 pico, años. tiene la batalla de la fe. Pero Ezequiel Molina es uno de los más antiguos. Pero que te digo, Pero Y tiene más, tiene más. Ezequiel es. Aún así, no hay una iglesia que llegue a 90 años. Vamos a darle margen. Sí, yo creo que- Ponle un Vamos a 100, darle ponle un 100. Ponle 100, Ni ponle así. 100. Ponle un No 100. llega. Yo creo que sí, 100 yo creo no, que sí. No 100 llega. 100 no creo. Pero a lo que me vengo a referir es que aquí ya hay evangelio muchísimo antes. Obviamente, hablamos Sí. de cristianismo que empezó mucho antes, pero ya hablamos si es evangelio como lo que nosotros No, conocemos. claro. Ahí, Porque incluso aquí hubo un apóstol. Uno de los apóstoles, Santiago, llegó aquí. claro, Santiago llegó a España. Y una de las misiones a de nivel- Pablo era llegar a España. Ujú. claro. Pablo tenía en su plan de llegar a Y España. fueron los primeros. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro fueron los primeros. Exacto. No, Pablo estuvo aquí también, porque Santiago. Tarsis es lo en la Biblia es lo que hoy en día se conoce Es como España. España, exactamente. Eso está en la Biblia. Pero mira qué pasa. Cuando hablamos de avivamiento, pues la pregunta, ¿por qué no hay un avivamiento en España? Ujú. Y yo pregunto, ¿qué es un avivamiento? ¿Qué se entiende por avivamiento? Nosotros como cristianos entendemos por avivamiento que cuando hay un despertar en masa y Ujú. mucha gente como que empieza a reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, eso es un avivamiento. Sí. Ujú. Nosotros los cristianos evangélicos, ya seamos
metodistas, menonitas, pentecostales, bautistas, lo que sea. Entendemos avivamiento cuando las iglesias se llenan. Porque las iglesias empiezan a llenarse. Entonces decimos, hay un avivamiento, porque hay pila de gente. No, No. Sí. no es así. No. Yo te puedo decir que llevo 20 años en este país, que hace años, bendiciones, papá, yo te puedo decir que hace años aquí en España ya hay un avivamiento. Porque hay mucha gente que no tiene el trasfondo que nosotros tenemos cultural. Sí. Recordemos que venimos de un país que por cultura la gente cree. La gente, para quedar bien contigo, te permite que tú le prediques, aunque esté totalmente en desacuerdo con lo que tú prediques. Por lo menos para quedar bien contigo, te permite que hables. La gente predica en los autobuses, nadie se queja, predica en el metro, predica en las calles y nadie dice nada. Aquí eso no se puede hacer. Sin embargo, Pero por la historia no se puede hacer. La misma historia llevó al pueblo claro que español sí. a que no sea tan receptivo al mensaje cristocéntrico. Porque yo quiero llegar a ese punto. Al final vamos a llegar a ese punto. Pero ok, yo te quiero Y- preguntar. Vamos ¿Por a qué llegar tú a ese entiendes punto. que sí hay un avivamiento en España? ¿Qué te hace pensar que sí hay un avivamiento? Porque yo llevo 20 años en España y de Ok. esos 20 años solo llevo 4 años, casi 5 años congregándome en una iglesia de latinos. Ok. Es decir, yo llevo ya aproximadamente 15, 16 años viendo las iglesias llenas de españoles. Está cambiando. Ok. Está cambiando. O sea, yo lo he vivido. Yo fui pastor durante 6 años en una iglesia en la iglesia que estuve durante 18 años. No, 18 no, menos. Un poquito como eso mismo, casi lo mismo que llevo aquí menos el tiempo que llevo en una iglesia latina. Yo me congregaba en esa iglesia, el pastor no era español, era estadounidense, misionero con su esposa aquí, llevan aquí alrededor de 40 años más o menos en este país. Llegaron, se congregaban en mi iglesia de Betania, que es una de las iglesias, digamos, claves en Barcelona. Ellos con sus hijos fueron guiados por Dios a una visión de una iglesia donde cualquier persona que quisiera ir a una iglesia, pero que sienta que no encaja en el contexto de iglesia, porque el tema es el contexto. Por eso vamos a ver la diferencia si nos da el tiempo. Sí, sí. Ellos dijeron, necesitamos que los jóvenes que creen que no encajan en una iglesia por su forma de vestir, por su música, sepan que sí hay para ellos lugar en Cristo. Y ahí nació la iglesia, el local, que es la iglesia donde yo pertenecía, que al final acabé siendo pastor de esa iglesia durante 6 años. Y una de las razones por la que nosotros en nuestras iglesias latinas no vemos una gran afluencia visitantes de España es por el contexto, precisamente, que es algo que dijo Pablo. Al griego me dice griego, ¿para qué? Para ganar al griego. Ahora mismo había unos muchachos aquí, que hay unos cuantos que están por ahí, ¿no? Si tú no le vas a hablar el evangelio a esos muchachos y no le hablan su idioma, ellos no te van a entender. Imposible. Sí, pero hay algo lógico. Sí, Sí. Hay algo muy importante. Dale, dale. Y es lo que dice Marcos 16, 17 al 20. Sí. Si las señales de los que creen no son evidentes en nuestras vidas, Uh-huh. no vamos a ver avivamiento. Ok. El primer avivamiento que se ve en la palabra del Señor, ¿cuál fue? Después de Cuando la Pablo- ascensión, cuando después de la Pedro- ascensión de Cristo. De hecho, Cuando predicó Pedro. Hecho un 8. Cuando predicó Pedro. ¿Y qué fue eso? Fue evidencia. Pero, ¿qué hizo él? Él predicó. Hablaba en Pero, otras lenguas. pero dice en Marcos 20 que el Señor respaldaba lo que él decía. Bueno, Y se veían las evidencias. Ujú. Porque, ¿qué sucede? Hoy en día, esto me va a poner en una situación. Juégatela y di nombre. Pero yo como Pero hoy responsable. en día di lo que tú quieras. tenemos un conjunto de cristianos que no hay evidencia en su mensaje ni en su vivencia de que lo que está pasando en sus vidas los ha transformado a ellos para transformar a otros. Te puedo decir algo en cuanto a eso, para que tú entiendas. Tienes razón y al mismo tiempo no la tienes. Y me vas a entender ahora por qué. Yo hace unos años, yo estuve en juventud con una misión. Aquí se conoce como JCUN, en Santo Domingo como CUN. Sucum. Yo hice mi escuela de Sí. discipulado con ellos. Yo fui Omaira. voluntario con Omaira. Omaira me discipulaba a mí. Una mujer. Saludos ya tú para sabes, Omaira, ¿eh? Omaira es general en Cristo, ya tú Buena sabes. Esa mujer me puso en cintura, porque yo era un loco cuando vine al evangelio. Está rescatado Mayra ya. Sí, Está papá, tranquilo. yo con JCUN en República Dominicana, cuando hice mi escuela, nosotros nos preparamos para ir al Sahara a hablar del evangelio. Otra cultura, otro idioma, Ujú. un país de religión islámica. Sí. Tú te preparas para tú poder ser eficaz en esa tierra. Tú no puedes llegar allí y decir, yo tengo tracción, en nombre de Jesús. Porque hubo un tipo que me dijo que yo le estaba explicando lo que estábamos aprendiendo para ir allí a predicar el evangelio. Y me dijo,
No lo mismo que tú, porque él me lo dijo con una emoción, tú sabes. Porque tú lo estás explicando bíblico. El tipo me lo dijo con una emoción en plan, y el más rabaquenda. Yo voy en el nombre de Jesús, le digo, arrepiéntate. Y No, la gente- ese mensaje no llega, ¿eh? y yo me quedé así. No, porque está hablando de que de poder y demostración. No, y no, yo no, en el no. nombre de Jesús. Y yo dije, No. hermanito, mira, me gustaría verte allí. Ay. Donde las Biblias son prohibidas. Y te encuentras una Biblia, es cárcel que te dan. Me gustaría Sí. verte en Sí, el nombre porque de Jesús. En un país libre cualquiera se busca. Exactamente. Claro. Por eso, No, pero entender la historia, conocer el contexto del cristianismo, las persecuciones de la iglesia, Sí. todo el proceso, todo lo que la iglesia tuvo que pasar, que es, cuando yo traigo el tema de avivamiento, yo no quiero referirme solamente a la bulla y a las señales a las que Milton se refiere, que son reales, Sí. pero sí hablo de características específicas de un avivamiento. Entonces, cuando tú analizas la historia, todos los moveres de la fe de la iglesia han tenido avivamiento y han tenido protagonistas. Sí. Entonces, esas personas que eran perseguidas, había persecuciones, lo mataban, no había la libertad que hay ahora. Esa gente la quemaban en las catacumbas, que conoce la historia. Sí. Esa gente había solamente algo que lo mantenía a ellos fieles a su creencia: la unidad y la fe en Cristo. Pero eran perseguidos. Yo sigo en lo mismo. Pero perseguidos por la fe, ni Pero, siquiera pero, porque espera. hacían muchas cosas Hoy en día, extraordinarias. No, es que mira, somos perseguidos es que por la mira, fe. es Estamos que siendo ¿qué pasa? perseguidos por la fe hoy en día. Lo que pasa es que a otro nivel. Yo te voy a decir algo, mira. Pero que se repite la historia. No, pero mientras mira, yo analizaba, discúlpame, mientras yo analizaba, yo digo, la historia se está repitiendo. No estamos siendo perseguidos de la misma De forma. la misma Exacto. forma. Posiblemente que nos degollen, que nos Sí. quemen, que nos torturen, pero sí, con las tendencias y muchas leyes que se promulgan afectan a la fe cristiana. Claro que sí. Ajá. Sectores Claro. que se oponen. Yo, cuando hablo de avivamiento, chicos, lógico, por eso el que tú estés ahí es importante para nosotros, porque tú tienes tiempo aquí. Sí. ¿No? Tú dices, yo creo que en España hay un avivamiento. Yo te creo. No, es que hay señales. Y te voy a decir por qué. Te voy a decir por Hay qué. eventos que están ocurriendo Porque es que- actualmente en España. Actualmente No, se no, pueden la ver, Biblia se dice- pueden ver cosas. Actualmente se están viendo cosas Ujú. que Sí. no se veían. Que hace normal. 10 años no No, se veían. Exactamente. Hace 6 años yo no la veía. Ah, Van a sí, seguir muchas cosas sucediendo. ocurriendo. Van a seguir sucediendo. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. Ahí está. Ahí Ahí está. estoy. Si en tu iglesia hay 5 y Ya están está. en el nombre, Dios lo Ya va a está. respaldar. Sí. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo aprendí algo. Una cosa es tú tener un pensamiento local, ¿verdad? Que tú Ujú. te centras en una iglesia de 4 paredes Ujú. y otros se centran en una ciudad. Y Eso. otra cosa es tú tener una visión de nación. Exacto. Entonces, Exacto. cuando yo te hablo de avivamiento, no te hablo de una iglesia que tiene 200 miembros, no te hablo de una ciudad donde hay 5 iglesias, que son la que más se mueven. Yo te hablo de una nación que Bueno. tiene que ser colonizada por la Por presencia. una misma visión. también. Pero ¿dónde entra el avivamiento? El avivamiento entra en el ser y luego pasa a la sociedad. Claro. Para que haya un avivamiento genuino, según la Biblia, tiene que existir una sociedad transformada. Pero para eso, los latinos, que somos los que ahora estamos llevando la bandera del evangelio, tenemos que salir de nuestra zona de confort. Exacto. Sí. Yo estoy hablando que tengo 20 años en España y yo después de 15 o 16 años me estoy congregando en una iglesia de latinos por primera vez desde que llegué. Yo desde que llegué me he juntado con puro español. Yo conozco la cultura, yo me he integrado. A mí se me olvidaba que yo era negro cuando estaba con ellos. ¿Me entiendes? Para que tenga una idea. Por eso digo, yo conozco a los españoles y sé lo que ellos piensan. No que sean racistas, porque muchas... No, que son racistas. No, mi hermano, no. Tú tienes tu casa. Pero que Y por más amigos que tú y yo seamos, si Pero- yo entro a tu casa, sé lo que a mí me dé mi gana, tú te vas a sentir incómodo. Claro. ¿Me entiendes? Entonces hay que entender que cuando Pablo dice el griego dice griego, él no está diciendo que tú vas a perder tu identidad. Simplemente va a decir, yo tengo que bajarle 2 a mi dominicanismo, a mi Claro. latinismo. Pero estoy de Claro. acuerdo contigo, estoy de acuerdo. En Claro. este caso, convertirnos nosotros a los españoles, yo creo que es un problema. No, Te voy a decir por qué. Porque, ok, tú conoces a los españoles, ¿verdad? sí, Y ellos están buscando. sí. Pero, ¿cuál es la generación que está buscando? Te puedo decir, ¿Cuál es la generación? Porque te si puedo tú me hablas decir, de la generación, esos viejitos
de 50, 40 años, esa gente no cree en religión. No, porque ellos No, fueron no. maltratados por el catolicismo. Ellos fueron No, maltratados, entonces, ellos fueron la- maltratados. la- Hay una la- historia, también. hay una historia. Lógico, Ahorita voy a decir La algo. fe que se está hablando ahora y las personas que están acudiendo Ujú. a la fe es otra generación, Claro. Sí. es otra mentalidad. Claro. Incluso hay rebeldía en ellos. Pero es porque ellos crecieron así. Nosotros tenemos volvemos al contexto cultural. Nosotros creemos bajo un contexto cultural, religioso, donde se te enseña temor a Dios desde pequeño. Aunque tus padres no practiquen. Mis padres nunca fueron, yo nunca vi a mi papá y mi mamá en una iglesia cristiana. Sin embargo, a mí me hablaban que Dios castiga y que eso no le gusta a Dios y no sé cuánto. Le la Biblia. ¿Me entiendes? Entonces, esa es nuestra cultura. Quizás hoy en día no sé cómo está el patio ahora mismo y no sé si se está haciendo, pero yo te estoy hablando. No, el patio está llegando a los niveles españoles. Sí, están cambiando. Porque de Sí. nosotros ir adelantado con el evangelio, vamos ahora atrasándonos, Atrás. adaptándonos a lo que los españoles hoy tienen en sí, Exacto. sin haber sido maltratados. Pero el maltrato que está recibiendo Latinoamérica ahora mismo es de los mismos cristianos que están dando mal testimonio. Uf, es que ahí donde voy. Pero eso es algo que aquí en España es virgen, porque aquí en España el español no conoce eso. No, y que no deberíamos permitir Y no nosotros. deberíamos permitir Ni debería eso pase. conocerlo. No deberíamos Vuelvo y permitir. te repito, hablamos de contexto. Yo invito al que esté viendo este video, que sea latino, que haga el esfuerzo de hacerse amigo de españoles. Porque yo te voy a decir algo. Mira, Juega atrás, juega nosotros vamos a la misma iglesia, ¿no? Ujú. ¿Cuántos latinos hay? Todito. Yeah. ¿Por qué? ¿Por qué? atrás. Sí. Llega Juancito Venga para acá. de Colombia y empieza. A la semana que siguiente viene con 5 colombianos. Sí, sí. Llega Fulanito de Uruguay. La semana que viene con 5 más de Uruguay. Madre metió 20 en la iglesia. Pila de dominicanos. ¿Me entiendes? ¿Dónde están los que están trayendo españoles? Exacto. ¿Dónde están? ¿Por qué? Porque sus amigos no son españoles ninguno. Y si lo son en el cole, lo que están estudiando, y le da vergüenza decirle que son cristianos. Porque como los españoles no tienen ese contexto, no dicen nada. Pero ahí entonces es que me sigue surgiendo la pregunta Pero, y la incógnita, porque entonces me quedo con la palabra tuya, de hacerme griego para ganarme el griego. Sí. Pero no entonces, estamos haciendo griego. Voy aquí, No estamos voy haciendo aquí. Es griego. que para ganarme al español no puedo hablar en el lenguaje español. No, pero Es no. que el Voy lenguaje, aquí, es que déjame el lenguaje que terminar. tengo que hablar. Tú estás discúlpeme. confundiendo, tú estás No, no me Discúlpeme. estoy confundiendo. Oye, ¿a qué me refiero? Yo te hablo con base. Déjame que te Dale, interrumpa, dale. perdona. Yo te hablo con base. Te estoy diciendo que vengo de una iglesia de españoles que no fue fundada por Yo un español. Esa parte yo la entiendo. Lo que estoy hablando es del lenguaje, porque, ok, si yo le voy a hablar a una pareja Sí. que está teniendo situaciones matrimoniales, Sí. hay maltrato, hay ofensas y esas cosas, Ok. yo no puedo ir a aconsejarlo a ellos, ¿verdad? En base a su problema, tengo que llevarle una solución. Exacto. Sí. Entonces ahí es donde te digo que si voy a hablarle al español, tengo que llevarle una solución, porque ya ellos tienen un conflicto cultural, por ende, interno ya, generacional, porque papá le pasó el conflicto al hijo, Pero aunque el hijo no lo quería. Pero por raro que te parezca, el conflicto que tiene el español con la fe es más fácil de sobrepasar que el que cree y está fuera de la iglesia. Hay que irle con las señales. Es lo que le estoy diciendo. Hay que irle con las Es que, señales. señores, No le puedo ir comparado. No, señor, no, que yo mírame, sé orar, mírame. que yo- Es más, hay que mira, irle con las señales. te voy a decir es que algo. A esa gente hay que irle, Escúchame. llevarle un muerto, Lógico. llevarle un muerto Y que en se una caja resucite y delante de levantárselo ellos. ahí. Sí. Mira, lógico. No, es que, ya. oye, mira, lógico. No. Espera, lógico. No. Espera, lógico. Déjame decirte, lógico. No. Mira, tú te has ligado con españoles No. Sí. mucho tiempo. Claro, Yo también sí. tengo un tiempecito hablando con algunos españoles. Sí. Y recientemente, no, un marroquí español. Ay, 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 Ese ay. marroquí. Un marroquí, espérate. Ese marroquí. Espera. ¿Sabes que la religión de ellos, de estos chicos, es el Islam? Y le pregunto, ¿tú practicas el Islam? Me dice, no. Y yo le digo, es que raro. Un marroquí joven no practica el Islam. ¿Vas a la mezquita? No. ¿Y qué pasó aquí? Me dice, no voy a la mezquita ni practico el Islam porque me maltrataban mucho. Me querían obligar a que yo me aprendiera todas las cosas. Y como yo no aprendía, me daba golpe. Ya. Eso es típico. Esto se escucha, bueno, pasa. Suelta, Esto pasa. Entonces, yo le pregunto al chico. A nosotros nos ponían bolón en la cabeza igual. Yo le pregunto al chico, y una preguntita. Ya tú sabes. ¿Tú crees en Dios? Y él me dice, mira, estudié en una escuela de monjas también. Conozco algo del cristianismo, pero realmente después de la muerte hay vida. Yo me he hecho esa pregunta. Esa misma pregunta que él se ha hecho, hay 2 o 3 más. 45 millones de españoles hay.
hay 30 millones de españoles que se hacen la misma pregunta. Ok. Después de la muerte hay vida. Realmente, esos jóvenes que van a escuchar este mensaje, españoles, se preguntan, después de la muerte hay vida, ¿por qué realmente yo tengo que creer en un Dios? Okay. ¿Por qué yo tengo que creer en seguir Vale. una religión? ¿Por qué tengo que practicarla? Yo te No voy a- terminé. Espera, dame un segundito. Yo te voy a responder eso muy Y fácil. cuando yo me refiero a las señales, no es a que tú andes, arrepiéntete, te vas a ir para el infierno. No. Es que las señales de las que Cristo habla, Ujú. cuando tú predicas, eso fluye solo. Eso que cuando tú llegas a un lugar y hay un enfermo, es como Pedro iba caminando y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Eso es lo que se necesita hoy en España. No es que andemos, no es tanto levantar muertos, no. Es que cuando yo te digo No una caería palabra, mal levantar un pero es que cuando yo te diga una palabra, el muerto que está dentro de ti se ha resucitado. Ay, ay, ay. Ahora tú me estás hablando. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Espiritualmente muerto. Ahora sí. Ahora sí. Ahí que voy. Ahora hablaste bien. Ahora hablaste bien. ¿Por qué? Porque estamos malinterpretando los versículos. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Y predicar. Predicar el evangelio, A toda criatura. enseñándoles Que guarden estas cosas. la cosa que he enseñado. Exactamente. Y después de eso que dice, y estas señales seguirán. Exacto. A los Primero que tú creen. tienes que predicar y enseñarle. Y Exacto. después habrán señales. Entonces no podemos cambiar No, pero es que versículos. es que Y las señales- vamos con señales. Escúchate, que está Espérate, Aquí es que es lo que. Porque Porque, las señales óyeme, siguen- las manito, señales siguen, óyeme. las señales siguen. Mi al bro, que yo predica. soy anti-manipulación espiritual al 100%. A mí nadie me puede venir con eso de que aquí hay alguien. Oye, usted profeta, de que ¿cuándo usted? Eso, no, ¿Cuándo eso. tuviste Yo no un me profeta? refiero a eso, yo no me Espérate, refiero a eso. espérate. Eso es bulla, ¿Cuándo eso es tuviste un bulla. Eso es profeta en la Biblia? De que el pueblo de Israel, aquí hay alguien que se llama Yusef. No, pero Aquí hay alguien que tiene problemas con su mujer. los y que a ver profetas- quién se cae. No, los profetas aquí hay eran peores, alguien, eran peores. no, yo iba a decir, fulano, mira, usted, pero eso es lo que te estoy Peor, diciendo. peor, No, pero era más bacano. No. Porque eran certeros, eran de Dios. Sí, sí. Ahora tiran un voleo de 500 gente, obviamente que tiene que haber uno con No tiene que. problemas. Obvio, es un Aquí hay negado. alguien que le duele un pie. Por Aquí estadística, hay gente con problemas económicos. papá, tú un barrio de gente pobre, mira, yo sé que, de seguro me dicen que usted está pasando por un proceso. No, porque tú estás viendo que están en ollas, obviamente están en un proceso. Y tiene que levantar 5 ofrendas. ¿Me entiendes? Entonces no es lo mismo tú decís eso, donde tú estás viendo que la gente llega en BMW, en vaina, y dice, espérate, Es que aquí- espérate, es que en España tú no lo vas a decir. ¿Sabes por qué no lo vas a decir? Porque la gente anda limpiecita. Por eso, por lo tanto, Entonces, como tú. volvemos a lo que yo estoy diciendo, Sí. hay que entender el contexto. Exacto. El español no es de palabrería ni de Es que el poder de la palabra habla sobre ti. el español no es de Ramboso a la bazuca, sobre todo ¿qué dice la misma palabra? Que tú procuras los dones espirituales, pero Exacto. sobre todo ¿cuál? El amor. El amor. ¿Y qué dijo Jesús? En esto sabrán que sois mis discípulos. Sí. En esto. Exacto. Da igual lo que tú En que hagas. se aman Es los así, otros. es así. Porque el mismo Jesús dijo, en aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, no sé cuánto dirá, apartó de mí que no conozco Hacedores de maldad. Por eso le decía Sí. ahorita que Entonces las señales para mí no son vitales. No, la no. historia se repite. Las Oye, señales no es que son así. vitales. oye, la historia se repite. Lo único que mantenía a esa gente, su llama viva, era la fe en Cristo. El amor. Y segundo, que proceso tras proceso, la unión, la unidad, como Cristo decía, Exacto. que sean uno, Que Padre, sean como tú y uno. yo somos uno. Eso fue, esa O fue la sea, y oración de luego Jesús. de eso, luego manteniendo eso, fue que comenzaron a levantarse los concilios grandes y los movimientos pentecostales grandes que marcaron la Y sociedad. ahora en el volvemos a lo que mundo. tú decías antes, que no es que una iglesia tenga, un avivamiento no es que una iglesia tenga 200 miembros, tenga 500. No. Que los pastores están mirando, y no que en esto no quiero ofender a nadie, pero el que le sirve el sombrero que se lo ponga. Son pocos los pastores que me han hablado a mí de la sociedad, de visión de sociedad. Siempre Dios le habla, vamos a levantar una mega iglesia. Sí, ¿Por qué? Sí. Porque los cristianos, mira, la iglesia católica existe gracias a la fe de los primeros cristianos, Sí. que hicieron obras a la sociedad, atendieron a los enfermos, a las viudas, a los huérfanos, fueron los primeros hospitales, los primeros orfanatos, las escuelas. Los cristianos fueron los que erigieron todas esas cosas, porque es algo que es parte del evangelio, Sí. de la vida cristiana, servir a la sociedad. Los reyes se peleaban porque hubiera cristianos en sus comunidades, porque decían, lo que tengo que hacer yo lo hacen ellos y lo hacen gratis. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasó con eso? Las comunidades, la gente veía la obra, empezaban a dar ofrendas, luego los reyes lo llamaban y le pedían consejo, influencia política, poder y dinero. Luego ahí pasó lo que se convirtió en la iglesia que conocemos como católica, porque obviamente donde hay dinero, poder, influencia,
también entra gente con un corazón sucio. Sí. ¿Me entiendes? Un corazón dañado para tener ese poder. Entonces, yo te repito, los españoles ya han pasado porque fueron manipulados. El daño que les hicieron a los españoles hace unos años fue que los manipularon. Y entonces un español no quiere ser manipulado. Un español quiere que cuando tú le hables del evangelio, tú le hables con claridad. Mira, yo creo perdido que, la fe en la mira, religión. yo creo Exacto, que la fe en la religión. una de las cosas históricamente que más daño le hizo a España dentro de la Unión Europea, porque fíjate, los demás países europeos, no sé por qué no hablo su lengua, pero tú ves que son personas más afables. Pero lo que yo creo que más daño le hizo a España fue la contrarreforma. En España se hizo la contrarreforma entre España y Portugal. Esto provocó una guerra, una persecución total. No, pero ni eso fue. Pero eso fue luego Fue- de Martín Lutero. Luego de Martín porque Lutero, lo que de la Martín Reforma hizo, protestante. Pero aún así, Una revolución. todavía que si 50, 60 años, que España era un país de creyentes. Exacto. Lo que pasó aquí es que cuando Franco, en la época de Franco, el dictador, como hablamos, Fue muy perseguido. la iglesia católica era muy política. Entonces, ¿qué pasaba? Había gente que no estaba a favor de la dictadura, obviamente. Y como el gobierno se acostaba de la religión. Pero ¿qué pasaba? Tú estabas en contra de la dictadura. Tú ibas donde venga que cura y tú te confesabas. Y el cura venía y decía, ahí tenemos uno, vive en la calle. Y iban ¡ria! Y te pillaban. No, y ahí nació la indulgencia. El papel Exacto. que te vendía la salvación. No, por eso Y que así- la indulgencia ya existía No, ya antes. existía de antes. Ya existía de antes. desde antes. Sí, sí. Existía de En la antes, época porque- de Martín Lutero Exacto. se vendieron tantos trocitos de No, madera de la cruz. 600 cuartos. No, oye, que según los historiadores dicen que si juntan todos esos trocitos de madera pueden hacer un puente de España y Estados Unidos. Mira si la grande de la cruz. Señores, vamos aterrizando. Ese era grande. Vamos aterrizando. Me queda poco tiempo. ¿Qué tiempo nos queda? 5 minutos. Ok. Cinco. Señores, la intención de este podcast, aparte de que nos hemos reído, estamos informando, es dejar claro que la iglesia está llamada a cambiar la sociedad. La iglesia no está solamente para estar metida en 4 paredes. Hay un Exactamente. problema social que está enfrentando la comunidad cristiana, la comunidad española, los latinos, cada persona que viene a este país enfrenta un problema social, político. Y solamente si las masas se unen bajo una sola consigna, es la única manera de tú hacerle frente al sistema. Entonces, nosotros hacemos un llamado a la iglesia. La intención es esa, a la unidad. A la iglesia cristiana A la iglesia evangélica. cristiana evangélica. Gracias, mi estimado. La iglesia cristiana evangélica. Pastores de España, principalmente de Barcelona. La iglesia necesita unirse. La iglesia necesita manifestar amor, unidad. La única forma en la cual podemos llamar la atención es si nos unimos. Si somos uno. Si somos uno, que cuando Exacto. ellos nos vean, digan, esta gente son bien. Que miren, No, para, que miren para adentro y vean a Jesús. Exacto. Vean a Jesús. No, que Esta si, gente son si nos ven divididos dicen, este es una sexta, Mm. este es esto. Y sobre Este es todo, aquello. y sobre todo que porque yo tengo muchos amigos españoles, yo los vi en sus casas, de padres que no son creyentes, porque yo hacía batallas de gallo y todas esas cosas, siempre estaba metido como en el mundillo del hip hop. Y ellos me decían, casi todos me decían lo mismo. Lo que yo decía antes, del tema de que llegan aquí y hacen su grupito, Su isla. su gueto, se aíslan y no se integran y para ellos es como wow, porque todas las culturas se enriquecen. De Sí. hecho, hay algo que también ocurre que a veces nos daña a los mismos latinos, que tú escuchas una española o un español que dice, me gusta tu acento, y ya no quiere cambiar, ya tú te vuelves el más nativo de tu país, porque como ya dije que tú viste que le gustó, tú sabes, no quiere cambiar. Entonces, no se trata de perder la identidad, se trata de mostrar a Jesús. Claro. Entonces, mostrar a Jesús para mí tiene que ser más fuerte que yo ser dominicano. Que la gente sepa que yo soy dominicano. Exacto. Me interesa más que vean a Cristo en mí que sepan que yo vengo de la República Es así. Dominicana. Entonces, yo, si para Es así. mostrar a Jesús tengo que bajarle a mi dominicanidad, lo voy a hacer. Pero manito, ¿cómo fue que conocieron a Pedro cuando estaban antes de crucificar a Jesús? ¿Qué fue lo que dijeron? Él habla como ellos. Me parece a ella. Tú eres del barrio. Tú eres del coro. Él es del coro, ¿eh? Tú eres del coro. No de qué casa, Exacto. Pero recuerda, mira, ahora me acuerdo de lo que te iba a decir antes, porque cuando Pedro predicó, recuerda que él predicó en su mismo contexto. Exacto. El que se atrevió a hacer muchísimo para allá fue Pablo. Exacto. ¿Me entiendes? Y Pablo cambió mucho. Pablo iba y observaba y decía, espérate, ¿qué es lo que le gusta a esta gente? Esto. Ya yo sé por dónde le voy a entrar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué nosotros no estamos siendo efectivos? Y me meto en el grupito.
porque no estamos mirando la sociedad española como Exacto. tal, no estamos estudiando sus problemáticas, porque tú lo mismo lo has dicho, Sí, sí, no sí, conocemos sí. sus problemas. Claro, claro. ¿Por qué? Porque tú estás metido en tu problema. Parece que tú vienes para acá y Dios nomás viene a bendecirte a ti. Mira, ¿Me ya no, entiendes? ya no te Tengo hago. que ya no te hago. presentarle la esperanza que es Jesús, Mira. pero de una manera atractiva, no Exacto. no tan Eh, cerrada, Exacto. Mira, yo había no tan notado algo. religiosa, Había notado no tan algo. dominicana. Hay un episodio buenísimo, No. hay un episodio buenísimo de Pablo donde él llega y mira que los griegos eran súper religiosos, súper Sí. idólatras, y pila de dioses. Envía esto Y aquí. encuentra ahí una cosa que, porque ellos eran tan religiosos que si se me olvidó un Dios por si acaso, A al este, Dios no a conocí. yo conocí. Y él dijo, a este vengo a predicar. Venga. Y por ahí le metió el cuchillo, Sí. ¿me entiendes? Dime, mi querido. Mira, te quería decir, nosotros tenemos como cristianos, como iglesia, tenemos que evaluarnos en cómo nosotros vemos a las personas. Digamos, yo voy por la calle. Yo veo una persona necesitada, pero ¿qué necesidad principalmente yo como cristiano estoy viendo? ¿La necesidad física o la necesidad espiritual? Muchas veces tú ves una persona, un vagabundo, que tú dices, es un vagabundo, pero tú no sabes que cuántos espíritus hay ahí dentro. Y tú espiritualmente, tú comienzas a ver y dices, wow, Señor, libértalo. No es que voy a ir donde... En el nombre de Jesús. No. Una palabra, el Señor te ama. Pero con ese el Señor te ama, estoy llevando un mensaje directo a que ese espíritu que está dentro de él lo vaya soltando y él vaya entendiendo que aparte de eso hay alguien que le ama y que tiene un espacio para él, que ahí no se queda todo. Y muchas veces nosotros podemos ver personas, aquí hay muchos psicólogos, aquí hay mucha ciencia en España. ¿Pero por qué? Hay mucha ciencia, porque hay mucha gente enferma. Hay mucha necesidad. Entonces, estas enfermedades, ellos buscan la solución ¿en qué? En medicamentos. Estos medicamentos, ¿a qué te llevan? A que tú seas una persona dependiente. Y una persona te dirá, pero ¿de qué yo necesito ser salvo? Tú le predicas de salvación y dices, ¿de qué yo necesito ser salvo? Te dice la persona. Pero, Porque ¿sabes? yo vivo una vida normal. Pero porque no sabemos cómo presentar el evangelio a esta Exacto. gente. Porque los españoles están buscando de Dios, Sí, pero no lo saben. pero no lo saben. En el yoga, en no sé qué, Exacto. en la nueva era, en no sé cuánto. Exacto. Hermano, Era así. hablamos de problemática. Un dominicano sabe que es fácil decirle a otro, yo te voy a sacar tu problema porque ya tú ves. Tú dices, este no bebió ni café hoy. Manito, ¿entiendes? Ya tú sabes. Pero estas son cosas que están por dentro. Pero mira, Estas pero que tú son dijiste cosas por antes, el dentro. español anda bonito. Hermano, la necesidad Pero por espiritual dentro, es es por dentro. mayor que la física. Sí. Pero ¿Me entiendes? Entonces, ese punto me gusta. no, porque... Desarrollalo. No, porque, Termínalo. no, pero escúchame. Tú te sorprenderías de la gente necesitada de un abrazo en este país. La gente, oye, niños, yo no te hablo ni de adultos, yo trabajo con adolescentes. Tú sabes, soy un misionero a tiempo completo, trabajamos con adolescentes. Niños de 9, 10 años tomando ansiolíticos. Vivimos en un país donde 1 de cada 4 personas ha sido abusada sexualmente. O sea, estamos hablando de que hay una problemática fea. Estamos hablando de que estamos en el país número 1 en algo, en suicidios en Europa. O sea, mira tú si hay necesidad en este país. Vamos a abrazar más a la gente. Sí. Mira tú si hay necesidad. Ok. Entonces, no es que no hay Abrazar. necesidad. No. Porque no se trata de que la gente tenga la Play 5 en No su es que, casa. es que la necesidad está dentro. La necesidad- Es espiritual. Por eso digo, no es que la gente ande roto con la No, bomba y, no, y, rota. no, y no se ve. No, pero No, es que si no tú se no ve. te lo espiritual, A eso tú no la vas a ver, que no me- se ve. a eso que me voy, donde yo te digo, tenemos que ver nosotros cómo estamos viendo a las personas, cómo tú lo ves. ¿Y cuál es tu búsqueda ¿Y de cuáles verdad? son ¿Cuál es tus tu ojos? búsqueda de verdad de Dios? Porque si tú eres capaz de ver a alguien que tengo hoy y dices que tú eres profeta, porque ¿me entiendes? Porque, Claro. ¿cómo que tú eres profeta para uno que tengo hoy y no eres profeta para ver que uno necesita un abrazo? Exacto. Tú- No, es lo que te No, no, es la realidad. sí. Es la realidad. Es verdad, manito. Es la realidad, es la No, realidad. no. Lo que sí es la realidad. Mira, yo en el año 2024 hice un viaje y en el aeropuerto ustedes estaban predicando en San ese día. Sí. Yo sabía que estaban predicando en San. Y en el aeropuerto llega una señora y su hija, están hablando y dice que wow, pero qué bonito. Esto no se ve casi, hace mucho que yo no había visto esto. Diciendo Cristo te ama y dándote un papel. Y yo, wow. Esa una española y yo hablando con su hija. Y dice, ay sí mami, eso yo nunca lo había visto. Y me dieron un abrazo. Y yo, digo, esto va cambiando vida. Aunque uno no lo vea así directamente, eso es pero va reino. cambiando vida. Eso es reino. Ahora eso bien, es reino, ¿qué eso es sucede? reino. Nuestras iglesias deben estar preparadas y aceptar a recibir esas personas y a saber cómo tratarlas, porque no podemos nosotros agarrar
y decir, prediquemos, pero cuando vamos allí tenemos un espectáculo latino. Sí. Hay mucho trabajo, hay mucho trabajo. que hacer. Hay mucho trabajo que hacer. Volvemos al punto, el contexto cultural. Palabras finales, lógico, nos despedimos. No, simplemente, mira, como último dato, hay muchas iglesias aquí llenas de españoles. Aquí en Cataluña hay iglesias llenas de catalanes, porque su contexto es el contexto catalán. Creo que nosotros no hemos venido a invadir, simplemente hemos venido porque, además de que nuestros familiares, que si me trajo un papá, mi mamá, un hermano, mi esposa, o yo vine porque me quise buscar la vida, tenemos que abrir los ojos y pensar que no vinimos solamente por superarnos, sino porque si tenemos a Cristo en el corazón, hemos venido con el propósito de que ese Jesús siga siendo conocido en este país también. Aquí hay mucha gente con necesidad, hay muchas almas que el enemigo está trabajando muy bien en sus vidas porque los está destruyendo. Amén. Y la iglesia de Cristo está para evitar eso. Amén. Dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. contra su iglesia. Entonces, hago este llamado a todo que vea este podcast. No tengan miedo de predicarlo en español. Si te dicen que no, siempre lo tenemos, pero no tengan miedo de compartir tu fe, porque te aseguro que te sorprenderías de la gente necesitada que te vas a encontrar en la calle. Milton, palabras finales. Bueno, no son muchas, como está en el mismo hilo que va nuestro hermano lógico. Yo creo que nosotros los cristianos podemos seguir haciendo la diferencia y predicar la palabra a tiempo, fuera de tiempo, consagrados al Señor, porque hay muchas veces que nos vamos a encontrar con cosas en la calle que si no estamos preparados, pues no vamos a saber cómo enfrentarlas. Y enfrentarlas muchas veces con la palabra correcta, con la palabra que vaya a cambiar las vidas. Cada vez que uno salga de su casa, pedirle al Señor, Señor, ponme la palabra correcta para la persona necesitada del día de hoy. Dios le bendiga. Venga, un fuerte el aplauso para los muchachos. Tremendo tema, señores. No olviden suscribirse al canal, denle a me gusta, suscríbanse. La página de los muchachos, denle a su Instagram, Diseño Escalante. el suyo. Lógico 7. Sigan el canal, suscríbanse y nos vemos en el próximo capítulo. Bendiciones.